Y seguramente, Ale, te impactó o te llamó la atención. Voy a empezar por acá con Elia, con ella. Este instructivo para colegios, ¿no? El famoso yo odio, tú odias, él odia, nosotros odiamos, vosotros odiáis, el gatilla. ¿Quién mejor que para hablar de esto que Adriana Amado, experta en medios, doctora en ciencias sociales, periodista de investigación, @Lady Amado? ¿Cómo estás, Adriana? Siempre es un gusto enorme. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío, siempre es muy interesante hablar con ustedes y tomarse un ratito para pensar las cosas sin las urgencias del día y de las semanas. Sí, bueno, Sabrina y Alejandro te estamos saludando, pero quería empezar con esto. ¿Cómo te impactó a vos el instructivo para los colegios? A mí me impactó, te diría, lo previo, la razón por la cual se generó rápidamente ese instructivo. Y fue un diagnóstico precoz de una situación social y de una causa de esa situación social que es a todas luces desinformación. Porque no hay ninguna evidencia en Argentina, primero que estemos atravesando un clima de violencia política. Yo que siempre estoy muy atenta a la situación de países de la región especialmente, ¿no? Con relación a sus procesos. Y uno se compara con lo que pasa en México, por ejemplo, en donde en cada elección y no se producen 40 asesinatos, parece que la elección no se sustancia, ¿no? O incluso también a nivel periodistas. Ellos tienen muchísimos muertos todos los años. De hecho, en lo que va del 2022 hay en el mundo casi 39 periodistas asesinados y casi 500 periodistas presos. Entonces, creo que tenemos que ser, primero, muy prudentes en esos diagnósticos, porque esos diagnósticos errados nos llevan a estos remedios, que son también contraproducentes, ¿no? Porque distribuir en colegios mensajes de odio y de gatillos me parece que es mucho más nocivo que publicar en un diario, ¿no?, una infografía para que la gente entienda cómo fue que no se disparó el arma, para tratar de bajar un poco ese nivel de desconfianza social. Digamos, pongo este ejemplo porque también fue muy criticado, ¿no? Entonces, por un lado dicen, no se puede publicar la infografía de un arma para explicar por qué puede haber fallado, ¿no?, o qué puede haber pasado en ese que me refiero a fallar el arma, ¿no?, que es uno de los motivos de la desconfianza alrededor del atentado. Y si ponemos en las escuelas una viñeta que no solamente es desinformación, sino que lleva palabras de odio a la discusión de chicos que deberían estar estudiando otras cosas, ¿no? Hablando del futuro, hablando de la alegría de estudiar y no de problemas que no pueden tramitar los adultos. No, totalmente. Y yo creo que es todo un inconveniente porque eso también genera, no entre chicos, sino entre padres, esta grieta donde dicen, le están tratando de lavar la cabeza, le están tratando de inculcar cosas a una edad que no corresponde. Esto es, sin dudas, hasta, diría peligroso, ¿no?, para la educación de un chico. La buena, digamos, la buena noticia alrededor de eso es que todos los intentos de adoctrinamiento a edad temprana suelen generar el efecto contrario. Claro. Porque los chicos necesitan desmarcarse de sus padres por una cuestión generacional. Entonces, cuando ven a los adultos muy insistentes en un tema, se genera el efecto contrario. Eso explica que la juventud sea hoy libertaria, ¿no? Claro. Una juventud que fue
todos estos años, que tuvo unos manuales que eran de este estilo, tratando de exaltar las figuras de ciertos personajes o ciertos conceptos ideológicos con relación a la economía, por ejemplo, y de pronto se aparece una generación libertaria como nunca hubo en la Argentina. Eso justamente se explica por esto en comunicación se llama efecto paradójico o en inglés es backfire effect, es muy usado, y es que cuando se busca un objetivo se termina generando el contrario porque la herramienta estaba mal hecha, ¿no? Claro. Es decir, estaba mal diseñada la forma. El adoctrinamiento en las mentes jóvenes, a menos que tenga un poder coercitivo, ¿no? Y con muchos tristes ejemplos que tenemos en el mundo, no genera la adopción de esos conceptos. De la misma manera que después de una década liberal como los 90 vino la generación kirchnerista, ¿no? O sea, las generaciones van respondiendo por la opuesta, no por lo que ven necesariamente. Y eso también nos lleva, aparte de estos desaciertos, ¿no? Incluso resolver que hubiera un feriado ese día, ¿no? Como hacer obligatorio la reflexión, cuando además no teníamos nada que lamentar, ¿no? Que eso también era la paradoja. Corrió la discusión de lo que deberíamos discutir al feriado, porque la mayoría de la gente que tenía un turno, que tenía un trabajo, que tenía una cosa, estaba más indignado por esa situación que por el otro lado. Ahí también hubo un efecto paradójico. Ahora, Adriana, todo mensaje, porque digo, vamos a empezar entonces a cada vez decir menos. ¿Todo mensaje es un discurso de odio si no acuerda con lo que el otro piensa? No, de ninguna manera, y yo los invito a dejar de usar esa denominación por respeto a los que son verdaderas víctimas de campañas de discurso de odio, como los refugiados, las minorías religiosas. El mundo tiene ejemplos incontemporáneos, ¿no? La guerra de Ucrania, podemos entenderla como un discurso de odio, ¿no? Pero es una guerra, hay infinidad de gente muriendo, hay oleadas de migrantes, hay gente que tiene que irse compulsivamente de su país, muchos rusos están contando que han tenido que dejar de un día para otro su país porque consideraron que la situación de la guerra se vuelve una amenaza para su trabajo, para su vida. De eso estamos hablando. Entonces, en respeto de gente que hoy está sufriendo las consecuencias de decisiones organizadas de una sociedad contra un grupo, no es expresar una indignación, expresar una bronca, expresar una rabia. Eso no es discurso de odio. Y en eso tenemos que ser muy, muy prudentes, porque lo que nos pasó a todos también es un efecto, lo estudiaba mucho Humberto Eco, y él lo llamaba efecto Pelagatos, ¿no? Y lo contaba a partir de ¿no? que le pide, estaban el ejemplo que daba era, estaban en un regimiento y le decía, y el capitán tenía que dar una mala noticia y dice, den un paso adelante a los que se le murió la madre, ¿no? Entonces todos, menos uno, dieron el paso atrás. Y ese quedó, ¿no? Como diciendo, usted siempre, Pelagatos, el mismo tonto, ¿no? Cuando nos hablan de discurso de odio, no podemos salir a hablar de discurso de odio, porque no es lo que nos identifica. Yo, incluso cuando conversaba con muchos colegas sobre el tema, yo les decía, yo te pido, por favor, que me muestres un caso, un ejemplo, una grabación donde yo haya expresado eso, y estoy dispuesta a pedir perdón, porque a veces uno, ¿no? Sobre todo los periodistas que estamos mucho tiempo al aire, a veces uno viene enojado, ¿no? Y dice cosas, le digo, yo te pido por favor que me busques un ejemplo. Pero sí hemos escuchado muchos discursos de odios de los que hoy apuntan con el dedo a la justicia, a los medios de comunicación y demás, que como promotores de esto. Pero
A ver, yo les digo, yo fui echada de una universidad pública y puedo, y ni siquiera yo que padecí lo que es, ¿no?, la exclusión de una fuente laboral sin ninguna causa, no me animo a decir que quienes lo hicieron hacían discurso de odio. Eran fanáticos, estaban en sus conveniencias. Digo, no es discurso de odio. Digo, tenemos que también apreciar nuestra libertad de expresión. Si uno ve, estamos viendo hoy la coronación del nuevo rey de Inglaterra, del Reino Unido, y vemos los últimos primeros ministros todos en la misma ceremonia. Si uno ve la forma en que discute el Parlamento inglés, se sorprendería, porque con las bravuconadas que nosotros escuchamos de nuestros políticos, se quedarían en un jardín de infantes. Ahora, en el momento, digo, esa es la discusión política, y la discusión política siempre es intensa en todas partes del mundo. Ahora, cuando hay que asistir a la ceremonia de la coronación, toda la parte democrática del sistema inglés se presenta a la coronación del rey. ¿Por qué? Porque en la Constitución del Reino Unido esa forma se consagró y se respeta. Y uno puede pensar que no está de acuerdo, ¿no?, que hay partidos más de izquierda que puede decir yo no estoy de acuerdo con la monarquía, pero la ley lo dice. La concordia, y yo valoro mucho esa palabra que tenemos que traer a la discusión, porque viene de concordia, cordia viene del corazón. Es el acuerdo que se hace desde el corazón, es decir, yo pienso diferente y podemos llegar incluso a insultarnos en alguna discusión, pero es parte de aclarar nuestras ideas. No hay la humanidad no tiene otra forma de ponerse de acuerdo, de llegar, ¿no? Acuerdo también tiene esa base etimológica de concordia. No se llega a la concordia si no se conversan las diferencias. A veces se conversan de manera mucho más agresiva, otras no, pero no es odio. Y aunque una persona pueda sentir odio, tampoco se puede prohibir por decreto ni por ley sentir odio. Uno puede ayudar a esa persona a que se sienta más integrada a la sociedad, que deponga sus sentimientos negativos. Pero, porque Adriana, además, instalarlo como mensaje, instalarlo de alguna manera como mensaje. No es una manera, porque además la palabra era sembradores, los que siembran el odio. Entonces, si hay gente que siembra el odio, mi violencia está justificada porque me sembraron este odio. ¿Hay ahí un manejo un poco perverso de la comunicación? Es un manejo perverso y, de nuevo, insisto, desinformado. Porque las teorías de la comunicación se cansaron de demostrar que nadie puede instalar nada. Uno puede generar coacción sobre el otro, uno puede obligar a que una persona vaya a un acto incluso sin que quiera hacerlo, ¿no? Porque puede amenazarlo de que va a perder su trabajo, o una persona incluso sin la amenaza puede sentir que si no expresa, ¿no?, como pasó el viernes, que todos tenían, ¿no?, como la obligación de expresar repudio, a veces sinceramente, a veces solo para evitar, ¿no?, la cancelación, claro, de su grupo, que eso también atenta contra la libertad. Pero yo no puedo decir que eso fue instalado, porque en lo profundo de mi corazón y de mi conciencia no voy a cambiar mi pensamiento solo porque alguien me lo dice. El problema que estamos generando, y esa es la razón por la cual, y esto también es un indicador que medido, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad muy desconfiada porque tenemos innúmeros mecanismos, no para instalarnos pensamientos, sino para mentir lo que verdaderamente sentimos. Yo los invito, acabo de compartir esta mañana una filmación de la querida China Zorrilla, donde ella cuenta una anécdota de cuando ella era chica y en la posguerra del Reino Unido, las familias tenían un carnet de racionamiento, ¿no? Sí, lo vi. Es extraordinario. Lo devolvió finalmente. Lo devolvió y preguntaba, pero ¿y te van a creer que no lo tuviste? Y dice, no, pero nadie va a la policía en Inglaterra a mentir.
Y a mí me pasa cada vez que yo tengo la suerte de dar clases en el exterior, y cuando uno llega y dice, mira, llegué tarde porque verdaderamente se atrasó el tren, uno no tiene que pedir un certificado del tren. Sí. Porque llega temprano todos los días y se entiende que el llegar, digamos que la excepcionalidad es confiable. Nosotros se para el tren y tenemos que perder media hora más en la estación pidiendo un certificado, porque cuando llegamos al trabajo no nos van a creer. Entonces, eso tiene que ver con que hemos propiciado una cultura en donde mentimos lo que expresamos para evitar estas represalias. Entonces, y acá llegamos al nudo de lo que se hizo esta semana. Toda esa operación, toda esa discusión sí tuvo un efecto. No hizo falta sancionar una ley para que mucha gente sintiera que había temas que mejor no los hablamos o no los decimos. O sea, todas iniciativas que atenten contra la libertad de expresión no necesitan efectivizarse para ya generar un clima de autocensura. Y en eso son muy suficientes, muy eficientes, y eso es lo que tenemos que combatir, porque en la medida que tenemos sociedades más silenciadas, más acotadas, tenemos sociedades menos democráticas. @Lady A. Amado, para todos aquellos que quieran seguirla en redes. Y a mí me encantaría, te vi con Nelson Castro el sábado pasado en El Corresponsal, fue una charla súper interesante, y verte más seguido en Una Vuelta Más. Estaba faltando Adrián Amado en ese grupo de gente. Muchas gracias. Pero igualmente amable. Un saludo para todos y a nuestro amigo Bazán también. Así es. Y a Diego Sheikman, por supuesto. Cómo no, serán dados. Esta tarde lo veo, tengo la suerte de compartir programa de radio con Osvaldo Bazán en Radio Rivadavia, así que con mucho gusto es el primero al que les voy a transmitir. Un beso, Osvaldo, mandale un beso de Rosario, de los notables. Adriana, un beso grande a vos también. Un abrazo para toda su comunidad y gracias por esta charla. Gracias. Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, periodista, pasó por Los Notables.